En mi pueblo nadie le presta atención a los vagabundos hasta que desaparecen. Un grupo de rehabilitación prometía ayudarlos, pero una noche al seguir una de sus camionetas negras se descubrió que no era ayuda, era un infierno escondido tras puertas de un laboratorio. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Quédate a escuchar la siguiente historia. No recuerdo exactamente cuándo empezaron los rumores. Quizá fue una tarde cualquiera sentado en la plaza del pueblo cuando los ancianos mencionaron que algo raro estaba pasando. Uno hablaba de una camioneta negra que recorría las calles a medianoche. Otro decía que había visto a un vecino desaparecer después de subirse en ella. Nadie le dio mucha importancia al principio. Aquí las historias se cuentan como todos los días, aunque casi siempre son solo eso, historias. Pero luego desapareció el Chuy. Todos en el pueblo lo conocían. Un vagabundo de siempre, flaco y perdido en el alcohol. Dormía en cualquier rincón, con un par de cobijas que olían a tiempo y a tristeza. Nadie lo extrañó al inicio. Todos asumieron que había decidido irse o que simplemente no sobrevivió a su última borrachera. Sin embargo, semanas después, llegó un video al grupo de redes sociales de la colonia. Lo mandó un número desconocido. En el clip se veía al Chuy limpio, afeitado y con ropa decente. Estaba en un lugar que parecía una especie de centro de rehabilitación, hablando frente a la cámara con una sonrisa débil pero sincera. «Gracias por darme una nueva oportunidad», dijo. La gente del pueblo quedó impactada. ¿Qué organización lo había ayudado? ¿Quién había invertido en alguien como él? Nadie tenía respuestas, pero lo que sí quedó claro fue que desde entonces empezamos a notar algo extraño. Más camionetas negras. No solo en nuestro pueblo, sino en los alrededores, en las zonas más pobres de la ciudad, donde vagabundos y adictos deambulaban como sombras. La primera vez que vi la camioneta fue un domingo. Estaba caminando por el callejón que conecta la avenida principal con la iglesia. Ahí estaba, estacionada en silencio, con los vidrios tan oscuros que era imposible ver quién iba dentro. Un hombre con una chaqueta negra estaba parado al lado fumando y observando a El Güero, otro indigente conocido. No supe qué pasó después porque preferí no quedarme mucho tiempo. Días después, El Güero desapareció. No tardó en circular otro video, esta vez él diciendo algo similar a lo del Chuy, pero algo no encajaba. Su mirada parecía vacía, como si estuviera repitiendo un guión. Fue ahí cuando comencé a sospechar. Con el tiempo empecé a fijarme más en las camionetas. Parecían estar siempre cerca de los más vulnerables, de aquellos a los que nadie extrañaría. Primero los observaban, les hablaban con cuidado, como si estuvieran ofreciendo algo que sabían que no podrían rechazar. La mayoría se iba sin pensarlo, cansados de la miseria, con la esperanza de un futuro mejor. Otros, más desconfiados, se negaban, pero esos tampoco duraban mucho. Tarde o temprano también desaparecían. Una noche, mientras regresaba a casa, vi cómo recogían a la nena. Era una muchacha joven, no tendría más de 20 años, pero las sustancias y el abandono la habían envejecido prematuramente. Estaba tirada junto a la banqueta temblando. El hombre de la chaqueta negra se acercó y le dijo algo que no alcancé a escuchar, y después de un par de minutos ella subió a la camioneta. No me atreví a intervenir, pero algo dentro de mí me decía que eso no estaba bien. Días después otro video. Esta vez la nena apareció con ropa limpia,
sentada frente a una mesa con un plato de comida. Decía que estaba mejor, que le habían ayudado a salir de su adicción, pero había algo raro en el fondo del video, como si las paredes estuvieran demasiado blancas, demasiado estériles, como si fuera un hospital. No fui el único que notó lo extraño. En el pueblo se empezó a hablar. Algunos decían que era una bendición, que alguien estaba ayudando a los olvidados. Otros, como yo, creíamos que había algo oscuro detrás de todo eso. Y entonces llegó el primer rumor serio. Don Pablo, un viejo que trabajaba como velador en una fábrica, juraba haber visto una de esas camionetas entrando a un camino que lleva al cerro. Según él, habían descargado a varias personas, pero no se trataba de rehabilitados, sino de cuerpos. Los bajaban como costales, decía con los ojos abiertos de par en par como si todavía pudiera ver la escena. No le creí del todo, pero la duda se quedó. Y fue peor cuando una tarde caminando por la plaza encontré a la señora Ofelia, una de las pocas personas que decía haber encontrado a su hijo después de que desapareciera. Su hijo Gerardo también era consumidor. La última vez que lo vio fue hace 3 meses, cuando se subió a una camioneta negra. Doña Ofelia decía que logró rastrearlo hasta el lugar en el cerro, pero no como lo había esperado. Era como un laboratorio, me dijo mirando alrededor como evitando que alguien pudiera escucharla. Había camillas y máquinas, cuerpos conectados a tubos y a algunos ya no les quedaba más que los huesos. No supe qué contestarle. Ofelia me agarró del brazo con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. A mi hijo lo vi ahí, pero no era él, era como un muñeco. Me dijeron que se estaba rehabilitando, pero no pude acercarme. Me corrieron antes de que pudiera tocarlo. Esa noche no pude dormir pensando en el Chuy, el güero, en la nena y en cuántos más habrían terminado en ese disque laboratorio. Decidí averiguar la verdad. La curiosidad o quizá la culpa no me dejó en paz. Algo me decía que tenía que llegar al fondo de esto, aunque una parte de mí también sabía que podía ser peligroso. Empecé a vigilar más de cerca. Cada vez que veía una de esas camionetas tomaba nota, a qué hora pasaban, qué calles recorrían y sobre todo quiénes eran las personas que se llevaban. Una noche decidí seguirlas. Era casi medianoche cuando vi la camioneta estacionada en la esquina de la panadería. Me escondí detrás de un poste asegurándome que no me vieran. Desde ahí observé cómo el hombre de la chaqueta negra hablaba con el flaco, otro conocido vagabundo. Le entregó una botella de agua y algo que parecía comida. El flaco aceptó, pero se veía nervioso. Minutos después lo convencieron de subir a la camioneta. Esperé a que arrancara y comencé a seguirlos. Iba en mi bicicleta, manteniéndome a una distancia prudente. La camioneta tomó la carretera que lleva hacia las montañas. El aire se sentía más frío y el silencio del cerro era intenso. Después de unos 20 minutos, giraron hacia un camino de terracería. No sabía si debía seguir, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Me interné entre los árboles, moviéndome despacio para no hacer ruido. Las luces de la camioneta iluminaron una construcción vieja, como una especie de cabaña grande. Había otras camionetas estacionadas y hombres entrando y saliendo con cajas y maletines. Desde donde estaba, alcancé a ver que el flaco bajaba tambaleándose. 2 hombres lo sujetaron de los brazos y lo llevaron dentro. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Decidí acercarme más. Rodeé el lugar buscando un punto donde pudiera espiar. Encontré una ventana pequeña, cubierta con una cortina a medio colgar. Lo que vi dentro me dejó paralizado. Había camillas alineadas en el centro del cuarto. Entre ellas, hombres y mujeres estaban atados con tubos conectados a sus brazos.
Algunos estaban inconscientes, otros se movían débilmente como si intentaran resistirse. Un hombre con bata blanca tomaba notas, mientras otros manipulaban máquinas que parecían medir signos vitales. Pero lo peor no era eso. En una esquina de la habitación había una especie de contenedor metálico. Uno de los hombres lo abrió y hasta donde alcancé a ver, dentro había órganos, todo cuidadosamente acomodado como si fueran piezas de repuesto. Sentí que las piernas me fallaban, que iba a vomitar, pero me obligué a quedarme en silencio. «Esos ya no sirven», escuché que decía alguien dentro. «Llévenlos a incinerar». Tuve que cubrirme la boca para no gritar. Regresé al pueblo esa misma noche, a tal velocidad como si el diablo me persiguiera. No dormí, no comí, no pude pensar en otra cosa que no fuera lo que había visto. Al día siguiente, intenté contarle a alguien, pero nadie me creyó. Algunos me dijeron que estaba loco, otros que era mejor no meterme en problemas. El único que pareció creerme fue don Pablo. «Te lo dije, muchacho», me dijo con seriedad. «Eso no es rehabilitación, es otra cosa». Me sugirió que me mantuviera lejos, que ellos no perdonaban a los curiosos, pero yo ya estaba demasiado metido. Tenía que hacer algo aunque no sabía qué. Después de esa noche, pensé en denunciar lo que había visto, pero ¿a quién? La policía de aquí no se mete en problemas, y muchos de ellos están comprados. Eso lo sabía todo el pueblo. Si iba a hacer algo, tendría que ser yo solo. Decidí regresar al monte, esta vez mejor preparado. Llevé una linterna pequeña, una navaja que apenas sabía usar y mi celular con la batería llena. Mi plan era grabar todo lo que pudiera y encontrar algo que expusiera a esos monstruos. Esperé hasta la medianoche y seguí el mismo camino que había tomado la camioneta. Esta vez no había luces, pero conocí el camino. Llegué a la cabaña y me escondí entre los arbustos tratando de escuchar. Adentro, las voces eran bajas, pero pude captar algunas frases. «El lote de hoy está listo. Se enviarán mañana por la madrugada». Tuve que cubrirme la boca otra vez para no hacer ruido. ¿Lote? Sentí que el corazón me iba a estallar. No sabía si podía hacerlo, pero me acerqué a una ventana, la misma de antes, y encendí la cámara de mi celular. Dentro vi algo aún peor que la última vez. En una de las camillas estaba el flaco. No se movía, pero sus ojos estaban abiertos. Tenía la mirada fija en el techo como si estuviera viendo algo que nadie más podía. Un hombre con bata blanca manipulaba una máquina conectada a su cuerpo mientras otro anotaba algo en una libreta. En otra esquina había cajas llenas de bolsas selladas al vacío. Aunque no podía ver claramente, sabía lo que había dentro, partes perfectamente clasificadas. Grabé todo, temblando tanto que casi dejé caer el celular. Quería salir corriendo, pero sentí que debía hacer algo más. De pronto, escuché un grito. Fue breve, como si alguien hubiera intentado resistirse, pero fue suficiente para que el pánico me invadiera. Sabía que si no me iba ya no saldría de ahí con vida. Llegué a mi casa sudando y con el corazón desbocado. Revisé el video de mi celular. La calidad no era perfecta, pero se veía suficiente. Las camillas, las bolsas, los hombres trabajando. Era prueba suficiente. Pasé horas decidiendo qué hacer con ese video. No podía subirlo a las redes. Si lo hacía, podrían rastrearme. Pensé en enviarlo a un periodista, pero ¿cómo sabía que no estaba involucrado? Al final se lo mostré a don Pablo. Fue la única persona en la que pensé en confiar. Cuando lo vio, su rostro se desencajó. «Esto es más grande de lo que crees, muchacho, pero hay maneras de hacer ruido sin que sepan que fuiste tú». Él, con ayuda de un nieto que sabe del manejo de tecnología, dueño de un cibercafé, se encargó de distribuir el video. No sé cómo lo hicieron, pero en cuestión de días apareció en varios grupos de redes sociales
y en páginas de noticias locales. La gente empezó a hablar. La historia de las camionetas negras ya no era solo un rumor del pueblo. Ahora todos querían saber qué estaba pasando, pero ellos también lo supieron. Una noche escuché el ruido de un motor fuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi una camioneta negra estacionada frente a mi puerta. Las luces estaban apagadas, pero sabía que estaban ahí mirándome. Pasé horas escondido en la oscuridad, con la navaja en la mano esperando a que entraran. No lo hicieron. Se quedaron ahí hasta el amanecer y luego se fueron, como si solo quisieran que supiera que podían llegar hasta mí cuando ellos quisieran. Desde entonces vivo con miedo. No sé si lo que hice cambió algo. Las camionetas siguen apareciendo, aunque ahora son más cuidadosas. Pero el pueblo ya no guarda silencio. La gente habla. Los rumores corren rápido y aunque eso no detiene a los que están detrás, al menos ahora saben que los estamos viendo. A veces me pregunto si debí haberme quedado callado, si el Chuy, el Güero y la nena estarían vivos si yo no hubiera intervenido. Pero entonces recuerdo las camillas, las bolsas y el flaco con esa mirada perdida, y sé que no podía quedarme en silencio. ¿Y tú crees que esto es realidad o una pesadilla? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte si alguna vez has oído hablar de estos casos. No olvides suscribirte, tu apoyo es muy importante. Yo soy Mesli y fue un honor que me estuvieras acompañando esta ocasión. Nos vemos en la próxima.